Buenas noches, estimada audiencia. Aquí estamos haciendo un nuevo programa junto con Pedro Gaudiano. Mi nombre es Francisco Dotti. Estamos haciendo Miyugori, nuestras raíces, en donde aprovechamos a repasar esta peregrinación que se organizó por Radio María en sus 20 años, ¿no? Para festejar los 20 años. Y en esta ocasión nos acompaña Susana Tartaglia, compañera y hermana en Cristo del viaje, para contar su experiencia y ver cómo la vivió también. Así que bueno, buenas noches, Susana, un placer tenerte acá. Buenas noches. Y verte de nuevo, ¿no? Después. En serio, nos reencontramos. Sí, qué lindo realmente. verte en vivo y en directo. Es un honor estar acá en Radio María y un placer encontrarlos nuevamente después de tan linda experiencia vivida en Meyugori, ¿no? Sí, ¿no? En el caso mío era la segunda vez ya que iba. Ahí va. Así Más que cerca del micro ahí, por favor. Capaz que arrimátelo. fue una- Capaz que sería lindo, Susana, antes de llegar, porque siempre, se nos ha dicho, y yo creo firmemente que es así, que uno llega a Meyugori invitado por la Virgen. Totalmente. Y cuando la Virgen te lleva ahí es en el momento oportuno y en el momento que uno lo necesita, y es en el momento que está en los planes de Dios. Pero de alguna manera estos encuentros fuertes con Dios los va preparando a lo largo de la vida, ¿no? Es así. Entonces estaría lindo conocer, en tu caso, cómo fue tu itinerario de fe. O sea, comenzó ya a nivel familiar, cómo fueron algunas personas significativas que haya sido para ti importante en tu juventud. Sí, en realidad yo desde chica, mi mamá era católica, y bueno, fuimos a colegio católico, a Inmaculada Concepción, acá a las Alemanas, y después también fuimos a Juan 23, también católico, movimientos buenísimos salesianos, todo vinculando cosas que te van fortaleciendo la fe. Claro que como todo el mundo hay flaquezas, ¿no? Hay momentos de flaquezas, pero yo creo que cuando se tiene la semilla desde chico, en algún momento se arraiga y no lo mueve nadie. Así que bueno, y está toda la familia de mi madre católicos, prácticos, así que eso también como que ayudó porque mamá falleció cuando yo tenía 14 años, mi hermana mayor 18 y la chica 5, pero mi padre siempre nos siguió mandando a colegio católico, a pesar de que no era católico, pero siguió siguió un poco su voluntad o lo que ella nos quería inculcar. Y bueno, y eso siempre como que eso también ayudó. Ese momento duro, la fe ayudó bastante. Y bueno, después tratamos de inculcarlo a nuestros hijos. Yo a mi esposo lo conocí en una misa en Sarandí, nunca lo había visto en mi vida. ¿Cuándo te fuiste para allá? Me fui cuando tenía 22 años. Y desde entonces estás viviendo en Sarandí. En Sarandí Grande. Sí. Qué bueno, junto con Claudia, a quien le mandamos Con un Claudia, beso también sí, enorme, otra de las sí. peregrinas. Y que estuvo acá en los primeros programas. Que nos acompañó en los primeros programas que hicimos, porque justamente en esta peregrinación que hicimos en el mes de junio a Medjugorje, aproximadamente la mitad eran de Montevideo y la otra mitad del interior de distintas partes, y entre otros lugares, bueno, 2 representantes de Sarandí Grande. 2 de Sarandí Grande, sí. Qué maravilla. Y en la peregrinación anterior que fui, éramos 3. Mirá. 3. Sí. Bien católico también. Sí. No tiene todo un poco, pero bueno, las católicas somos fuertes, los católicos somos fuertes. Y con una fuerte impronta salesiana, entonces, fuertemente con el tema del Juan 23, así desde joven. Y antes con las alemanas primero, después con los salesianos, hay como toda una preparación interesante, ¿no? Sí, la verdad que el Señor te fue regalando un montón de experiencias y de cosas lindas. Mucho. ¿En algún momento en tu juventud tuviste algún encuentro así más fuerte con Dios? No que recuerden. Así como en Meyugori. No. Es que es muy difícil poner un punto de comparación. Como en Meyugori, no recuerdo. ¿O de crisis? No, siempre me aferré mucho a la religión. Justamente en los momentos de crisis, problemas personales, problemas que tenía,
me aferré mucho a la religión, al Mira. rosario, a la Virgen, al rezo del rosario. El amor a la Virgen desde chiquita. Sí, sí, totalmente. Totalmente. En el colegio, ¿no? Ahí las hermanas. Claro, Inmaculada Concepción, claro, sí, sí, claro. sí. Tal cual, tal cual. Fue algo así, además después en Sarandí también, la parroquia Nuestra Señora del Pilar, que este año, como eran los 200 años de la batalla de Sarandí, y el sacerdote que tenemos ahora es muy de darle para adelante, se hizo una caravana ¿Mirá? con la imagen de la Virgen por Sarandí, bueno. con autos. Mirá. Sí, estuvo muy bonito, la verdad que muy conmovedor eso. Convocatoria, me imagino que... Todo el pueblo. Sí, sí. Sí. Bueno, sí, porque el tema es que teníamos justo también los eventos de la batalla de Sarandí, entonces se hizo el día anterior. Competía ahí. Es que lamentablemente siempre compite. Cuando Ah. es el 12 de octubre, los sacerdotes anteriores tienen que hacer el día en la mañana la misa, porque en la tarde eran los festejos de la batalla. Claro. Entonces, bueno, había que hacerlo en la mañana, pues siempre las escuelas desfilan, el liceo desfilan, caballería gaucha, que siempre hay uno que se prende de fila, entonces Claro, claro. es más complicado. Pues, ¿qué población tiene Sarandí del Chi? Sarandí grande, Grande, departamento de Florida. 6.000, 7.000 habitantes. Hay mucha gente que yo le llamo a veces que es medio ciudad dormitorio, porque trabajan en Florida, trabajan en Durazno, trabajan en el campo, Claro. y algunos van a colegios, por ejemplo en Florida hay uno o dos colegios privados, van algunos a estudiar a Florida, los padres los mandan allá, y van y vienen. Entonces es un poco... Yo por ejemplo cuando trabajé, al principio viajaba siempre. O sea, después de los últimos años, después de la CB, que tuve que no viajar tanto, bueno, ahí sí me quedé más quieta en Sarandí. Ahí va. Pero Claro, claro. ahí tienen 6.000 habitantes según las El estadísticas, censo ahí. pero Y- es fluctuante. Y la convocatoria entonces a la marcha, a la caravana. Caravana fue linda, fue muy buena. Justo andaba a pie, pero me subí con una doctora que tenía lugar en el auto y ya me fui con ella. Pero para lo que es Sarandí fue muy buena. Anda, había ido 20, 30 coches. Ah, bien. Sí, sí. Bien. Qué bueno, qué bueno. Muy lindo, sí. Ahí va. La verdad que sí. Y allá estás trabajando, o sea, cercana a la parroquia seguramente, colaborando en algún tipo de actividad. No, ahora no evangelizadora. tanto. O sea, antes sí, era catequista, estaba en la parte de tocaba guitarra en la misa. Después, por tema salud, me costó mucho reintegrarme otra vez a la parte incluso me molestaba la luz, no podía ir a misa, me molestaba bueno, todas esas cosas que a veces son secuelas que van quedando, pero que ya van pasando, gracias a Dios. Y me acuerdo que cuando vine al Rosario de las Familias, después de haber estado allá, después de haber tenido el ACV, cuando empecé a escuchar las canciones que no las iba a soportar, me había traído unos taponcitos de algodón. Porque Me molestaban mucho los resultaba- ruidos fuertes. Claro. Mira. Y la Virgen me regaló el poder escuchar con toda su fuerza y cantar con todas mis fuerzas y no sentir nada. Mira qué lindo. Sí, la verdad que sí. Un símbolo ahí de como justamente en eso Vos sabés que que te es particular a vos, como que la Virgen en mí está presente en tantas cosas que... Y contanos, ¿cómo fue tu o sea, cómo te o cómo te comenzó a llamar? ¿Cómo fue el primer contacto que tú tuviste como para venir a esta peregrinación que realizamos desde Radio María a Medjugorje? ¿Cómo fue esa? Cuando la vi casi me enloquezco. Entonces empecé a invitar a mi esposo, vamos a Medjugorje, ya fuiste, pero bueno, probamos de vuelta. No, dice, yo no. Y entonces invité a Gisela, que es una otra amiga que había peregrinado conmigo la vez anterior, y no podía por problemas familiares, pues su mamá es mayor y eso. La invité a Susana, que también había peregrinado, tampoco. Invité a otra más, tampoco. Nadie iba venía. pasando ahí. Y yo como que sola todavía me costaba. ¿Viste? Entonces, bueno, quedé ahí, lo volví a invitar a mi esposo, y y bueno, dije yo, no iré. Y unos días antes me escribe Claudia, que yo el trato con Claudia era de vernos en la misa, no era que era como era con Gisela, que éramos amigas. Era un trato cordial, sí, pero
y me manda un mensaje. Un pajarito le había contado que yo quería a Meyugori, que ella iba, si yo no quería ir con ella. Entonces el pajarito sabía quién era, que era Gisela. Y el pajarito no va, no, dice, en esta no va, dice. Bueno, digo, mañana te confirmo, mira que quedan pocos lugares, me dice. Bueno, está. En la noche lo conversé con mi marido y al otro día ya está. Lo resolví, no quedarme sin el viaje y bueno, lo primero que hice fue revisar el pasaporte a ver si estaba Estaba bien, estaban todos los papeles en orden. Pero tú ya había sido antes. ¿Cuándo fue la primera en vez el que fuiste? 2013 fuimos. Allí fuiste mirá. con María Reina. No, fuimos, bueno, no sé, no, María Reina no. Lo organizaba la parroquia que está al lado de Punta Carreta Shopping. Ujú. Con con Escudero, el argentino. Listo. No Allá me en acuerdo Punta el nombre Carretas. propio, sí, no me acuerdo el nombre de Escudero, que era el que organizaba en Argentina, y nosotros nos juntamos. Salimos de acá, en realidad. Como tú me contaste que ibas con Andrea. Claro, esa porque Andrea, primera- yo pensé claro, que estaba Andrea en ese vinculado. momento estaba vinculada a esa parroquia, creo. Claro. Yo la conocí en la reunión previa, que acá no la hice, la reunión previa al viaje, la conocí allí, Andrea. Que le mandamos un abrazo un grande, abrazo Andrea, grandote, también un sí. puntal, una Sí, un mujer de empuje Dios, impresionante. realmente. Sí, la verdad que sí. Y claro, y ahí salimos todos, pero el viaje fue mucho más largo. Fuimos a Frankfurt y después de ahí bajamos a Split. Un viaje largo. Un viaje largo, Sí. bueno, el viaje esta peregrinación, y creo que fue una cosa muy linda también, y si Dios quiere, la idea sería tratar de mantener en lo posible ese espíritu de acudir y pasar un tiempo un poquito más prolongado en Medjugorje, por lo menos en las peregrinaciones que organizamos desde aquí, desde Claro. Radio María. Porque viste que es un lugar que a vos te dicen pasar una semana, 10 días, es como que qué montón en un solo lugar. Aparte, como que, a ver, turísticamente, digamos, si uno va con el ánimo de conocer y ya que haces un viaje tan extenso, uno tiene después que estás ahí decís, ay, ya nos tenemos que ir. No me pero quiero si ir. Yo recién llegué. Sí. ¿No? Y es como Es que así. uno no Que sé justamente a vos te pasa, bueno, a todos Sí, creo que nos pasó. sí. Me quedaría a vivir acá. No, El y espíritu yo- del viaje ya es otro, entonces como que... Claro, y yo que iba con la previa de que iba o no iba al viaje, con Ajá. el tema de Es la hernia cierto. de disco. Hasta último momento 2 no días sabíamos antes. exacto. Sí, el médico me dijo, yo igual te hago un papelito y te devuelven el pasaje. Yo decía, ay no, por favor, Claro. que no me tengan que hacer el papelito. Y bueno, me dio todo un arsenal de medicamentos por las dudas y Bueno, eso fue un signo. Sería lindo que explicarle un poquito más a la audiencia cómo fue, porque realmente fue muy providencial tu caso de llegar a Medjugorje en condiciones que vos decís, humanamente, si vos ponés así la mirada fría, era complicado, digamos, era Claro. riesgoso, había dificultades. Contanos un poquito cómo fue toda esa previa. yo empecé con un dolor que no le di mucha importancia, pues yo siempre no le doy importancia a los dolores y después hago farra. Y bueno, fui a ver médico por las dudas y ya, como ya había tenido cáncer de mama, ya directamente fueron a la tomografía y me la vio el médico y me dijo, tenés tremenda hernia de disco. Y digo, ¿y eso qué hay que hacer? Bueno, me explicó el tratamiento, pero es que yo me voy a Medjugorje en junio. ¿A Medjugorje dónde queda eso? Le expliqué en voz. Ah, sí, ya sé, me dice. Porque las hijas de un amigo de las mellizas las había agarrado la pandemia en Medjugorje. Ay, mirá. Entonces iban solamente a Mostar y volvían. Las había que hacer. Qué lindo, ¿no? Quedarte en pandemia en Medjugorje. Qué bendición. Y bueno, empezamos con el tratamiento médico, con fisioterapia, medicación, bloqueo. Y bueno, yo igual iba preguntando mi viaje. Iba preguntando porque yo ya, a ver, lo había visto, me había ya entusiasmado con la propaganda, vamos a decir, del viaje, la peregrinación a Medjugorje. Claudia ya se había contactado conmigo, no, tiene que salir, esto va a salir, dije yo. Entonces, todavía mi hija me dice, ¿pero estás aprontando todo, mamá? Sí. ¿Y por qué no esperas? Porque después no me va a dar el tiempo, me voy a olvidar de algo. Y bueno, yo fui aprontando todo y dejando en manos de Dios.
Dije, bueno, lo más que tendré que hacer es armar la valija. ¿Sí? Pero no después de que me olvidé de tal cosa o me olvidé de tal otra. Principalmente la medicación, que yo tomo muchos remedios. Y bueno, está. Cuando me dijo, bueno, te llevas esto, si te pasa tal cosa, te tomas tal otra, toda la explicación, me dio todo por escrito. Lo único que tomé cuando llegamos, que llegué molesta, dolorida, fue un paracetamol 1000, me acosté 2 horas y se acabó. Después cuando subimos al cerro y todo, nada. ¿Miró? Subí con un bastón por las dudas. Después cuando el día de la aparición, que íbamos más rápido de madrugada, subí con 2, pero no por las dudas, no porque no me molestó ni en la subida, ni en la bajada, ni en el avión, ni en nada. La Virgen estuvo ahí. Qué salado. Sin duda, porque aparte el médico te había dicho flor de hernia. Sí. Todavía no iba a controlarme vuelta. No he ido a verlo todavía de vuelta. Pero no, es un signo. Bueno, Bueno, a mamá le pasó también, perdón, pero le pasó con el tema de las rodillas, por ejemplo. Sí, tu mamá andaba con la rodillera, sí, me acuerdo. Sin embargo, nada, ¿viste? Sí, no. La Virgen cuando nos invita es para para realmente vivir con ella, en ese momento, estar con ella. Sí. Y cómo induce también el espíritu, ¿no? Porque eso que hablamos, que después estás acá en Montevideo, en Uruguay, no sé qué, y la realidad espiritual quizás es más contracorriente, pero sin embargo allá todo fluye de otra manera y quizás ahí también pasan todo ese tipo de además, cosas que... tenía pensado empezar a caminar, porque sabía que Medjugorje se caminaba mucho, y tengo artrosis de rodillas, yo dije, voy a andar como metapichicata para... No pude empezar a hacer las caminatas que quería porque estaba con el tema de la hernia, tenía que hacer reposo. Claro. Y en Medjugorje no sentí nada de las rodillas. Vine de Medjugorje sin dolor ninguno. Sí, la verdad que hay que tener fe. Gracias a Dios, Susana, porque realmente este tipo de cosas, además es lindo escucharlas de primera mano. ¿Recuerdan cuando Celia nos había contado también que en la subida del cerro ella tenía un tema del corazón y que de repente, y sin embargo, cero inconveniente para subir al cerro y ningún problema? Bueno, nuestra primera ida en el 2013, yo pues en el 2015 hice una CB y estuve en CTI porque yo tomo anticoagulantes, y Gisela, mi amiga, me mandó con mi hijo al CTI, agua bendita, el rosario de Medjugorje y una imagencita de ella. Entonces mi hijo preguntó si me lo podía dejar, las enfermeras dijeron que sí, no había problema, me lo dejara ir. Yo no me acuerdo, pero las enfermeras me decían, ¿cómo rezás? ¿Con qué fe? Claro, yo estaba bajo los efectos del sedante, pero dice que rezaba con una fe, con una devoción. ¿Y vos no te acordás? No me acuerdo. Dice que yo pedía el rosario, ellas me lo daban y yo rezaba. ¿Qué? Sí. Y bueno, sí, es la fe y la Virgen después te regala. Te regala cosas inimaginables porque mi ACV era para haber quedado con muchas más secuelas de las que quedé. Y no, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. No, cuando el Señor hace las cosas, las hace de manera así mucho mejor de lo que uno puede llegar a pensar o imaginar, ¿no? Y cuando Él toca el corazón, no solamente te transforma espiritualmente, interiormente, físicamente, te da una paz, te da una salud integral, una fuerza en todos los aspectos, no solamente en el espíritu, en la psiquis, en el cuerpo. Es como que es realmente impresionante la obra que Jesús realiza. Y ustedes saben, amigos, que nosotros a todos nuestros invitados les pedimos que nos compartan una canción que nos conecte más con Dios. Y los invito a escuchar ahora la canción que hoy nos dejó Susana para ustedes. Jesucristo me dejó inquieto. Jesucristo me dejó inquieto, y cuando uno va a Medjugorje, uno se encuentra con María y se encuentra con Jesús también. Y eso, nuestro corazón queda como con unas ganas y un hambre y una paz y una presencia del Señor, una presencia de la Virgen que realmente hermosa inquietud que te conmueve el corazón y que te cambia. ¿Cuáles son los cambios que vos experimentaste
habiendo tenido allá en Medjugorje, seguramente como que quizás, tú decías recién que nunca antes habías tenido un encuentro tan fuerte con el Señor como cuando estuviste en Medjugorje. ¿En qué momentos o en qué recuerdos te trae en este momento de esa certeza, de esa presencia, de ese amor de Dios que experimentaste allá? ¿En algún hecho, en algún acontecimiento, en alguna palabra, en algún gesto que te haya tocado el corazón? Te voy a decir de los dos viajes. En este último, que yo quería subir al Kruisberg, que estaba como desesperada y estaba que sí, que no, dije, me voy en taxi y después lo subo. Y Cecilia me dijo, me agarró de la mano y me dijo, mira, es tan sacrificado el querer subir y no poder como el subirlo. Entonces ahí como que me hizo abrir los ojos, bueno, está, para tranquilidad todo el grupo me quedo, no subo. Y me quedé, Claudia se levantó, se fue temprano, yo me quedé rezando porque después ya volvíamos. Entonces ahí fue, yo creo que Cecilia, Jesús me la puso a Cecilia como para aplacarme y decir, bueno, está, hasta acá puedes llegar, hasta acá venís bien, pero se comprometía también un poco la tranquilidad y la vivencia del grupo, ¿no? Porque ya bastante habían estado pendientes de mí para tener también que estar el último día pendiente. Entonces, bueno, ahí me aplacó. Y después en el primer viaje teníamos una apuesta en común de así de todos, y queríamos ir a rezar el Vía Crucis, que está todo alrededor del Cristo resucitado. Entonces hicimos la reunión de la apuesta y salimos a la 1:10 de la mañana a hacer con mis dos compañeras de viajes el Vía Crucis. Empezamos y nos encontramos con dos tipos, vimos pasar dos hombres ahí que nos quedó un poquito nerviosa. Pero pasó, teníamos fe, íbamos rezando Vía Crucis, y, perdón, Vía Crucis no, era el Rosario, creo que es lo que está alrededor. No, un rey Vía Crucis. El Vía Crucis. Están también los misterios luminosos del Rosario, pero ustedes hicieron el Vía Crucis por atrás. Sí. Y después en la segunda o tercera estación nos dimos vuelta y habían 3 perritos sentados atrás nuestros. ¿Y eso? Los miramos en así. Orden ahí. Seguimos caminando y ellos atrás nuestro. Pobrecitos, perros que tendrán hambre, pero atrás nuestro. Terminamos de hacer Vía Cruz y empezamos a caminar los perros con nosotros. Cuando íbamos llegando al hotel, que no era en el que estuvimos nosotros ahora, miramos para atrás, los perros no estaban más. Conclusión, 3 angelitos que nos protegieron de esos que andaban ahí, yo qué sé. No sé, porque ellos hasta el último... 3 juntitos y atrás de ustedes. Sí, éramos 3 nosotros y los 3 perros atrás nuestro. O sea, no es tampoco que te empalagoseaban, ellos se echaban, caminábamos, nosotros caminaban. Fue una cosa misteriosa. Una compañía. Sí, porque viste que, yo qué sé, como que te daba seguridad tener esos perritos ahí, yo qué sé, ¿no? Medjugorje hay mucha paz, es un lugar muy seguro, y antes más todavía, pues es un lugar de peregrinación y tampoco da para que ande gente robando ni nada de eso, pero siempre te intimidaba un poco que andábamos solas, no había nadie más. Sí, un lugar que no es tu hábitat normal de toda exacto. La vida. Tanto así que nos dieron la llave electrónica para que entráramos al hotel, porque ya sabían, se iban a acostar los dueños del hotel, que también era una familia, como donde fuimos ahora la última vez. Pero eso me llamó muchísimo la atención. Qué belleza, sí. ¿Viste? Está bueno porque a veces uno te cuesta detectar signos de la presencia de Dios, y a veces en cosas muy normales y muy naturales y muy sencillas Dios se manifiesta. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no percibimos, no nos damos cuenta, no tenemos conciencia de que Él está y de que Él nos guía y de que Él nos acompaña y de que Él nos abre caminos o nos cierra puertas. Es como que uno está siendo conducido, pero muchas veces es lo que decíamos hoy, ¿no? Que escuchábamos el programa anterior que tuviste con Jorge Novoa. Yo lo escuchaba cuando venía para acá justamente, y él decía justamente esto, ¿no? Hablando del Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios nos conduce en definitiva, pero uno tiene que dejarse conducir, que a veces eso que no hay es tan que saber abrir el corazón. Claro.
Claro. Claro, porque además después, al otro día observábamos, y no había perros callejeros. Buscábamos por todos lados y no había. Entonces, llegamos a la conclusión que fueron angelitos que tuvimos ahí. Qué bueno, qué bueno. Contanos, Susana, y de esos días que pasamos durante la peregrinación, tú ya nos contaste un poco, bueno, esta experiencia que fue la subida al Krishevak, que es el Monte de la Cruz, que sin duda es una experiencia fuerte. Y creo que fueron muy inspiradas las palabras de Ceci también para también tranquilizarte, porque a ti te debe haber costado no subir porque tenías mucho deseo de subir. No, pero con esa serenidad que ella te habla y te agarra la mano y... Pero seguramente tuviste a lo largo de esos días que tuvimos allá alguna presencia, digamos, también fuerte o más intensa, porque creo que toda la peregrinación fue muy intensa, pero quizás, no sé, o algún testimonio o alguna palabra o algún otro hecho que te haya conmovido y que recuerdes ahora como algo significativo de esa peregrinación, como para compartir con nuestros amigos oyentes. Es conmovedor el silencio que reina cuando estamos en adoración. Impresionante. Eso es impresionante, porque en ningún lado, ni siquiera, hasta cuando estábamos esperando para empezar la celebración de la misa, todo en silencio, todo el mundo como que ya entrando en oración, en su alma, en su corazón, para vivirlo. Que tú vas a una misa acá en Uruguay y siempre, hola, te encuentras con él, te saludas con otro, y hasta que no empieza la misa estamos conversando. Allá, aunque estábamos el grupo juntos, pero un silencio impresionante. Juntos nosotros como grupo y también junto con una multitud, multitud de gente. Miles de personas en la parroquia Santiago Apóstol, de allá en la parte de atrás. Esas adoraciones, esas misas. Impresionante. Es realmente fuerte, ¿no? Una experiencia de iglesia era conmovedor, muy eso. Potente. Yo me acuerdo clarito, de hecho lo grabé, o sea, en el celular grabé en audio, ¿no? El silencio. Era insólito, o sea, miles de personas en silencio de adoración. Realmente era... Ni siquiera el ruido de un banco. No, era increíble, o sea, son cosas que solo pasan de esa manera, ¿viste? Exacto. Cuando los atraviesa el espíritu. Sí. Ahí está, son esas cosas que vos decís, acá pasa algo que es esto, es la presencia del espíritu, porque de otra manera no sucede. Tal cual, sí. Aparte silencio de miles de personas de adoración. Sí, no, nada más. Era silencio. No se oía nada, ni siquiera un pájaro volar, de árbol a árbol, a veces de noche, nada. Impresionante. Sí. Impresionante. Y qué increíble también, algo que a mí me impactó también muy muy fuerte, ¿no? No solo ese silencio incluía como una presencia, una sensación de que, es cierto, uno veía el Santísimo allá expuesto y iluminado en la oscuridad, y toda esa luz, pero el ambiente a cielo abierto, digamos, o sea, sí. no estábamos dentro de un templo, sino que estamos en la parte de atrás del templo, en un gran semicírculo, en donde, miles de personas adorando al Señor, y se sentía una presencia tan real, sí. tan fuerte, tan intensa, que vos decís, wow, realmente Dios está aquí. Exacto. ¿No? Dios está. Sí. Esa certeza profunda de que efectivamente, y en las mismas misas, ¿se acuerdan en las misas? A mí algo que me llamó mucho la atención también fue a la hora de comulgar. Yo decía, ¿cómo van a hacer para comulgar tanta gente en cura dando la comunión? Esto va a ser eterno. Ya están re duchos. No, ya está súper. A mí me impresionó la cantidad de sacerdotes y filmé en un momento cuando venían todos
borbotón de sacerdote de vuelta hacia el altar Sí. a entregarlos. Y era muy lindo verlo al padre Mauro, Ay, sí. ¿no? Sí. Que estaba con nosotros y bueno, empezaba la misa y se iba y formaba parte del... Sí, yo en una de lo misa que me se corrí celebraba, para ¿no? que me diera la comunión. Claro. Y vieron qué lindo también a mí, que me llamó mucho la atención que, a ver, tú te tenías que correr en el banco en el que estabas sentado, te tendrías que simplemente correr y ponerte, digamos, en el corredor, digamos, en un corredor ancho, haciendo una fila. Entonces los sacerdotes pasaban dando la comunión, pero vos, mientras estabas parado, podías ver de la acera de enfrente de ese corredor la otra fila del otro lado. Yo nunca vi tanta cantidad de gente tan distinta, tan diversa, vestidos distintos, colores de piel distintos, facciones distintas, de todas partes del mundo, Sí. ¿no? Una experiencia de iglesia y todos en esa unción y en esa fe que se te contagiaba, porque la verdad... Y en ese silencio previo a recibir a Jesús, que era impresionante. Sí, Y sí, lo otro sí. también es, si ustedes se acuerdan, cuando subimos el Monte de las Apariciones, que era escabroso, pero había un silencio, salvo Sí. cuando nos paramos a rezar en el Via Crucis, después todo el mundo subía y bajaba en silencio. Sí. Era impresionante. Algunos rezando Claro. pero- bajito, ¿no? sí, Era como sí, respetando un silencio de... respetando cada grupo, porque Sí. éramos muchos de distintos idiomas también, pero Sí. los grupos bajos, respetando, y por eso la parte que no nos encontramos con ellos, un silencio impresionante. Claro, y fíjense qué interesante, ¿no? Porque si uno piensa, ¿no? Cuando, habiendo ya regresado de aquella experiencia donde casi tocás el cielo con las manos y sentís la presencia de Dios en ese silencio, en esa realidad tan profunda, llegados a Uruguay, llegados de nuevo a Sarandí Grande, llegados a casa, llegados a la diaria, en ese trajín en el cual uno entrase a mover. Qué difícil es también encontrar y regalarse esos espacios de búsqueda de silencio El interior. silencio, sí. ¿Viste? Pero qué Sí. importante que es, y ya sea, bueno, capaz que o en la Eucaristía o en el rezo del Rosario o en algún momento de... Pero qué importante es como de algún modo mantener esa llama viva que se encendió tan fuertemente en Medjugorje, y que el Señor, yo creo que a todos nos regaló, a todos, una experiencia muy fuerte de su presencia, de su amor, de la certeza de la presencia de María, que nos llama a la oración. A ver, nosotros todos los lunes rezamos en la palabra en voz un rosario, Ujú. el rosario de la palabra en voz, y siempre leemos un mensajito de la Virgen, siguiendo el librito de los mensajes de Sí. la Virgen. Y claro, y los vamos leyendo desde el comienzo y ya vamos por el año 98, porque hace varios tiempos que lo venimos haciendo. Y uno ve la reiteración y la repetición, o sea, como que la Virgen 1 y 2 y 3 y 5 y 10 y 20 veces nos llama a la oración, nos llama a la conversión, nos llama una y otra vez y con distintas palabras, pero es como esa madre que sabe las dificultades que tenemos, cada uno, porque nos conoce a todos muy bien, a cada uno, y la situación personal, familiar, el entorno de cada uno, y a todos nos llama a lo mismo, a orar y a convertirnos y a acercarnos a la palabra, a acercarnos a los sacramentos, o sea, a esas cuestiones simples de la fe de toda la vida, que Claro, no hay ninguna novedad en los mensajes de la Virgen, sino que es volver a esa esencia original, digamos. Como una madre, siempre como una madre, viste, vos tal cual. Hace tal cosa, siempre repitiendo, y a veces, bueno, deseando que uno, cuando a veces los hijos hacen lo que los padres dicen, qué alegría, ¿no? Que, bueno, a veces no pasa muchas veces en casa, sino que otros te dicen, viste, ay, tus hijos qué divinos que son, mirá, ay, cómo ayudan, mirá, porque... Y uno con la Virgen un poco con las cosas de Dios a veces también es igual, necesitamos que nos repitan y nos repita. No, y a veces incluso menciona, ¿no? De que caemos como en lo común, ¿no? En hacerlo por costumbre,
y hace énfasis justamente, ¿no? En orar con el corazón. Exacto. O sea, de verdad, profundamente. No repetirlo rápido. Yo rezo con mi esposo todas las noches el rosario, gracias a Dios. Pero a veces lo freno. Pero trata de más despacio. Bueno, me ha tocado rezar con personas de la parroquia que lo rezan rápido. Y me gusta como que ir masticando Claro. el Ave Igual, María. cada palabra, ¿no? Sí, pero Sí. eso me pasó después de Medjugorje. ¿Ah, sí? Antes lo repetía, como Ah, mira. mecánicamente, Claro, ahí está. Claro. Mira. Después, sí, como que más despacio. Sí, es como que uno toma... Igual que el rezar Sí. la salve, Ujú, o sea, cada oración que haces, como yo digo irla masticando, vas diciendo, pensando lo que vas diciendo, Ujú, sí. no repitiendo como un loro. Sí, sí, sí. Tratar de ir pensándolo. Y aparte cuando caes en la cuenta de dónde vienen esas palabras. O sea, ahí es cuando no surge la unión de arriba y lo de abajo. Porque Padre Nuestro dicho por Jesús, fíjate la oración que es. Todo lo que revela en Exacto. las pequeñas oraciones. También el Ave María, ¿no? Como que esas cositas, que también el rosario como que ayuda, induce a eso, ¿no? Claro. Sí. La verdad que sí. Qué maravilla. Impresionante. Susana, ya casi estamos llegando al final, pero me gustaría que penses un poquito esto. A ver, un desafío. Pero es fácil. No, Radio María, tú sabes que llega a todo el país prácticamente, Sí. y muchísima gente nos escucha desde situaciones y desde realidades muy diversas. Pero siempre decimos que esta es la radio de María, de ella. Y a través de esta radio y a través de cada uno de los programas y de cada uno de los que participamos aquí, bueno, la Virgen también quiere como... ayudar a que cada uno en su lugar, en su pueblo, en su casa, en su trabajo, en donde esté, pueda abrirse más a Dios y pueda acercarse más a Jesús, que en definitiva es la fuente de la vida y de la plenitud. Entonces, si tuvieras pensando un poco en esta, pensando en tu pueblo también, allá en Sarandí Grande, ¿no? Y pensando en tanta gente del interior que nos está escuchando ahora o que quizás nos escuche más adelante. En los podcasts que quedan grabados, ustedes saben, amigos, que todos los programas de Radio María aprovechamos para, si alguno no lo tiene presente, ustedes pueden buscar en radiomaria.org.ui y ahí aparecen los podcasts, es decir, las grabaciones de todos los programas que están en nuestra radio. Si ustedes buscan allí Nuestras Raíces en Medjugorje, En Medjugorje, nuestras raíces. ahí tendría que estar, pero no sé si está, pero creo que, bueno, buscan Vamos a cualquiera, buscar. vamos a tener que ajustar eso porque creo que justamente Pero hay que están, actualizarlo, pero sí, seguramente. No, yo hoy vi uno, sí. Ah, bueno, entonces me El de la quedo semana tranquilo. que estuvo... ¿El anterior? Sí. Ah, qué Sí. bueno, qué bueno. Bueno, entonces, en el futuro pueden ustedes, o cualquier otro programa Claro, de hay Radio que María buscar, que ¿no? les guste, Con claro, tiempo, pueden buscar el título Sí. del programa y ahí encontrar entonces para volver a escucharlo. Pero hoy estamos con Susana Tartaglia y le vamos a pedir a ella, a ver, qué palabra el Señor y la Virgen te inspiran como una especie de mensaje o palabra de vida, palabra que pueda transmitir, que pueda servir para que la gente se abra más al Señor, a su palabra, a su presencia. ¿Qué le dirías hoy a nuestro pueblo uruguayo? Que tienen que querer abrir el corazón para escuchar a Dios, porque a veces nos pasan cosas y dicen, es casualidad. Por ejemplo, lo que pasamos en el viaje de retorno, que me tocó quedar en España y ustedes pasaron la peripecia de sin saberlo después que no pudieron aterrizar en Carrasco. Ay, pobre Susana, le tocó quedarse. Qué casualidad. No fue casualidad. Fue una bendición que me tocó quedarme, porque yo no sé si mi hernia hubiera soportado todo el tiempo que ustedes estuvieron en Buenos Aires, en Buquebús, todo eso, todo ese rato. Sí. Entonces yo creo que tenemos que mirar las cosas no de las casualidades, sino de saber que tenemos un Dios, un Padre celestial, una Madre
celestial que nos permite que nos pasen cosas buenas, pero que las cosas malas no pasan porque ellos quieren, sino porque nosotros muchas veces nos cerramos a aceptar las voluntades de ellos. Nos cuesta como seres, pues somos seres humanos. Entonces a veces nos negamos a ciertas cosas y no salen las cosas como queremos. Pero bueno, si yo me hubiera enojado porque tenía la hernia y no podía viajar, no, yo me dejé, porque María se me mostró en el anuncio del viaje, se me mostró en Claudia y yo estaba segura que iba a viajar. Entonces yo pienso que tampoco es algo mágico. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, de trabajar uno el corazón, lo mundano que vivimos a diario, porque es mucho más fácil de repente seguir lo mundano y no de repente dejar las cosas que, bueno, no, sucedieron porque Dios lo permitió, porque la Virgen me ayudó. Igualmente que ese regreso tuyo, porque demos un poquito de contexto a esto, porque realmente fue increíble. Estábamos todos subiendo al avión para el regreso, cuando de repente nos dicen que alguien se había quedado afuera, que no podía subir. Y estaba el avión ya arrancado, ya habían cerrado las puertas y Susana había quedado afuera. Y se quedaba sola. Me quedé afuera porque no estaba el servicio de acompañamiento. No estaba, exacto, que se supone que era... No me quedé papando moco. Claro, no, más vale. Se supone que ahí pero fue providencial, ¿te das cuenta? Sí. Aún esa situación que nos puso a todos tan movilizados porque te teníamos que dejar. Incluso me acuerdo que Álvaro decía, yo me bajo y me quedo con Susana. Y le dijo a Mariana, yo me bajo y me quedo con Susana, no la podemos dejar sola. Y no se podía abrir la puerta porque ya se había cerrado. No, y él después me explicó, si vos subís ahora vas como polizón, porque ya se cerró, porque ya todo. Entonces me explicó todo lo que tenía que hacer. Y yo tenía una paz, no sé, estaba la Virgen. Sí. Pues yo estaba bárbaro, Álvaro. Muchísimas gracias por todo lo que me explicás. Y cuiden a Claudia, porque claro. Claudia había hecho tan mal el viaje de ida. Y después la Virgen también estuvo allí, porque cuando me subieron como un trencito, con la valija aparte, porque tu valija no había... No, la valija yo no me la encontré. La valija quedó con la de ustedes, que salió de Bosnia. El que lleva el trencito me dice, deme su pasaje. ¿De dónde viene? De Medjugorje. ¿De Medjugorje? Yo soy española, pero mi señora es de Medjugorje. Bueno, yo le hago todo el trámite. Entonces me quedé sentada, me hizo todo el trámite. Providencial. Y me dijo, la valija ya mañana no la necesita, no, pues yo te llevaba la otra, la cargo. Claro. Y digo, no preciso nada. Bueno, mañana ya van directo al avión. Que después me entero, por cuando empezamos a mensajear, las valijas de ustedes no habían llegado. Exacto. Y cuando llegó a Carrasco, yo empiezo a ver las valijitas todas con la etiqueta, con el cartoncito amarillo que nos identificaba como grupo, y ahí empecé a mandar fotos a ver si eran las valijas de ustedes. Llegaron todas juntas. Lo más increíble es que, como tú decís también, que lo dijiste medio rápido, pero hay que decirlo también con mayor claridad, que cuando nosotros tomamos el avión para regresar a Montevideo, cruzamos todo el Atlántico, llegados arriba de Montevideo, comenzamos a dar vuelta como una hora volando arriba porque el aeropuerto de Carrasco estaba con una niebla tremenda que no se podía aterrizar. Entonces hubo que, después de un buen rato, irse a Buenos Aires, y desde Buenos Aires ir a Buquebus y venir... Toda una cosa que si vos hubieras hecho todo eso, seguramente para vos hubiera sido mucho peor. Sí, sin duda. Para vos hubiera sido, para tu espalda, físicamente. Y sin embargo, vos, en medio de una enorme paz, con una tranquilidad, abandonada totalmente, todo se te solucionó de una manera perfecta. Inimaginable. Y nosotros, ¿te acordás allá en Buquebus, en Buenos Aires, que nos encontramos con aquel Pancho amigo? Era, ¿no? Paco. Bueno, decían era Paco. Paco, qué impresionante, con un español que venía a Punta del Este y que fue un contacto fantástico.
también que conocía Bueno. mucho al padre Verar. Padre Velar, claro. Claro. Fue a con través el- de él, fue ahí en... Claro. Nosotros habíamos No, no. ido a la cola a lo último. Ujú. Estábamos lo último y se arremó él ahí. Creo que Y nos vio con el cartelito de Radio María. Radio María. Y Claro. Radio María, yo tengo un amigo en Radio María, y nos puso en contacto, nos llamamos. Sí. Yo A ver. escuchaba los audios del padre Verar al principio. Hermosos, hermosos. Diosidencias. Sí, Exacto. Uno, a través de este tipo de experiencias, y yo creo que, a ver, porque estas cosas no pasan, como tú decías, por casualidad. Hay como una conducción. Dios está conduciendo. Lo que pasa es que muchas veces uno le cuesta darse cuenta que está siendo conducido y dejarse conducir, querer ser conducidos por Dios. Querer tener por lo menos esa disposición que a veces, viste, nuestro ego, nuestro yo nos juega una mala pasada y a veces es como una lucha, pero cuando uno se abandona en Él y uno descubre que es Él el que está llevando todo, te da una paz, Sí. una tranquilidad, estamos Sí, en sí. las mejores manos. Tal cual. Estamos en las mejores manos. Es Así así, que, es ¿cómo así. no dar gracias a Dios y a la Virgen por ese cuidado, esas delicadezas, esos detalles que día a día nos está poniendo? Lo que pasa es que muchas veces nosotros no lo percibimos, no te das cuenta, no lo ves. Claro. ¿no? Es que Entonces, como en las intenciones del Rosario, los pequeños milagros que recibimos a diario y no nos damos cuenta que vienen de Dios. Es tal así. cual, como para queridos amigos oyentes, tener en cuenta, tratemos de tener esa conciencia de que las pequeñas cosas que nos suceden diariamente, o las grandes cosas, las grandes alegrías, o quizás las situaciones que nos resultan inicialmente complicadas, bueno, nada pasa porque sí. Si uno tiene esta fe, ya lo decía San Pablo, ¿no? Todo pasa para bien de aquellos que aman verdaderamente a Dios. Y si nosotros queremos y buscamos amar a Dios de verdad, todo lo que nos pase va a ser para nuestro bien y para el bien de los que nos rodean. Tal Así cual, que bueno. tal cual. Susana Tartaglia, muchísimas gracias, Gracias a por ustedes. acompañarnos esta noche, por Ha haberte sido un venido honor. desde allá, por haberte quedado estos días para venir hoy presencialmente al programa. Ha sido un honor para Te mí haber mandamos estado un acá. abrazo muy grande, deseo muy grande de un buen regreso. Bueno, Y a todos los amigos que gracias. nos escuchan, Panchito, Mauricio, los esperamos el próximo jueves. Si Y Dios hacer el quiere. esfuerzo de abrir el corazón. Haciendo Esa- el esa esfuerzo es de la- abrir cada día más nuestro corazón, como nos dice Susana. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.